¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Virus Info, su canal de historia, economía y donde podrán encontrar las noticias más importantes de la semana o del mes o cuando sea que hagamos las noticias. Empecemos. Hoy traeremos el top 10 de crisis económicas más fuertes del mundo. Número 10. El pánico de 1907. Fue una crisis que tuvo lugar en Estados Unidos cuando la bolsa de Nueva York cayó cerca del 50%. El pánico ocurrió durante un momento de recesión cuando hubo varias corridas en bancos y en sociedades fiduciarias. El pánico se extendió por todo el país cuando muchos bancos, tanto nacionales como locales y negocios, entraron en bancarrota. Las causas fundamentales del pánico incluyeron una retracción de la liquidez en el mercado por parte de varios bancos de Nueva York y una pérdida de confianza entre los depositantes y la ausencia de un prestamista de última instancia. Número 9. Cuando la crisis de las .com y los ataques terroristas destruyeron los mercados financieros. Un siglo después de que la humanidad se volviera loca por los ferrocarriles, la historia se repetía con una diferencia. A comienzos del siglo XXI, el nuevo invento y objeto de deseo se llamaba Internet. Nuevas compañías de apellido .com aparecían como arroz. En 1999, Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y un hombre muy ducho en la historia económica, dio la voz de alarma. Los ingredientes de una burbuja estaban sobre la mesa, pero su advertencia tuvo escaso éxito. Un año después, la prestigiosa NBC anunció el cierre de su página web. Era el comienzo del fin. Detrás de muchas .com solo había aire. La caída de las bolsas en esta ocasión parecía escalonada hasta el 11 de septiembre. Ese día los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York dieron la puntilla a los mercados. Las bolsas de Estados Unidos se cerraron tras los ataques. El Nikkei perdió un 6,23% y bajó a un mínimo que no se registraba desde hace 17 años. Los índices europeos cayeron a su nivel más bajo desde diciembre de 1998. El FTSE 100 perdió un 5,7% en su mayor caída diaria desde la crisis de octubre de 1987, lo que evaporó un aproximado de 98 mil millones de dólares de su valor del mercado. Un poco, ¿no? En esta ocasión, lo que las autoridades americanas habían conseguido amortiguar, las aniquilaron los terroristas. Número 8. Los tulipanes enloquecieron a Holanda. A principios del siglo XVI, los holandeses se volvieron locos con la flor que les haría pasar a la historia, el tulipán. El embajador holandés en Turquía había puesto de moda estos bulbos, y sus compatriotas llegaron a pagar hasta 6.000 florines por una sola flor, una millonada de la época, ya que el salario medio estaba entre 200 y 400 florines. La paranoia llegó en 1937 con el establecimiento de un mercado de futuros. Lo bautizaron como el negocio de viento y en él ya no se compraban bulbos reales, sino promesas de bulbos que se plantarían en la siguiente primavera. Esta fue la primera burbuja bursátil de la historia. Un producto estrella, una pasión desatada, precios de escándalo, ruptura de la confianza y por supuesto explosión. El 13 de febrero de 1977, los rumores y las suspicias provocaron una venta masiva y de ruina de millones de holandeses. La receta de las crisis mundiales estaba servida. Número 7. La crisis petrolera de 1973. Tras años de haber sido rearmados por Occidente por su petróleo, los primeros nuestros de la OPEP se rebelaron. En medio de la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Siria y Egipto con Israel, la OPEP utilizó el petróleo como arma contra aquellos que apoyaban a Israel, estableciendo un embargo del crudo árabe. El precio del petróleo subió, mientras la producción se detuvo, especialmente en Estados Unidos y en Holanda. El embargo solo duró 5 meses, pero los efectos aún perduran. Los Estados miembros de la OPEP alcanzaron un nivel de riqueza inalcanzable unos pocos años antes. En 6 semanas, las acciones de la bolsa de Nueva York perdieron 97 mil millones de dólares. Los fabricantes de coches japoneses empezaron a responder a los derrochagasolinas americanos con coches más pequeños, dándoles una gran porción del mercado. Estados Unidos limitó por ley la velocidad a unos 90 km por hora en un esfuerzo por ahorrar el petróleo, y en 1997 el presidente Carter creó la Secretaría de Energía, que rápidamente desarrolló la Reserva Estratégica de Petróleo. Número 6. El Martes Negro. El 29 de octubre de 1929, 10 mil millones de dólares, unos 95 mil millones de dólares actuales, desaparecieron. En los años previos al Martes Negro, el Dow Jones hizo millonarios a miles de personas. La bolsa se convirtió en un hobby para muchos inversores ignorantes que no sabían nada sobre cómo funcionaba el mercado de valores.
pero que aún así estaban dispuestos a volcar todo su dinero en acciones de empresas, muchas de esas fraudulentas, de las que no sabían nada. Cuando el gobierno intervino para intentar calmar las cosas subiendo los tipos de intereses, cundió el pánico. Los inversores estaban desesperados por liquidar sus acciones, pero el dinero era una ilusión que creó inmediatamente una pobreza inimaginable. Desgraciadamente los bancos también invirtieron en acciones, lo que provocó una masiva demanda de fondos debido al pánico, lo que sumió a los bancos en una insolvencia y la quiebra. El país fue golpeado por la Gran Depresión, tras él, el gran parte del mundo. Número 5. El efecto tequila. La crisis económica de México de 1994 tuvo repercusiones mundiales. Fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano, que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. La noche del 19 de diciembre de 1994, apenas 3 semanas después de que Ernesto Zedillo tomó posesión como presidente, se llevó a cabo el Pacto de Solidaridad Económica, conformado por un grupo popular de organizaciones sindicales y empresariales. En esa reunión se tomó la determinación de ampliar la banda de flotación del peso de un techo de 3.50 a 4 pesos por dólar. Esa medida equivalía a una devaluación de poco menos del 15%, pero el peso aguantó solo 2 días en su nuevo nivel antes de que el Banco de México tuviera que retirarse definitivamente del mercado cambiario y el peso se desplomara. Al tratar de limitar la depreciación al 15%, el gobierno dejó el peso sujeto a presiones especulativas. En retrospectiva, queda claro que habría sido mucho mejor retirar al Banco de México desde un principio del mercado cambiario, dejando que el pánico corriera y el peso alcanzara su verdadero valor de mercado después de cierto tiempo. Número 4. La hiperinflación alemana. Tuvo lugar entre 1921 y 1923 en la República de Weimar, nombre histórico con el que se identifica a la Alemania durante el periodo de entreguerras. No fue la primera ni la más fuerte de la serie de hiperinflaciones que azotaron la Europa de los años 20, pero el caso más destacado de la historia puede llegar a serlo, ya que en ella se sucedieron situaciones como el aumento de precios de los tipos de intereses, modificaciones de tipo de cambio y el abandono de la moneda como la unidad de intercambio. La mayor parte de los pagos se efectuaron emitiendo dinero sin límite. En 1923, franceses y belgas invadieron el Ruhr, una de las zonas más industrializadas de Alemania, como medida de presión para que ésta reiniciase los pagos que habían sido suspendidos unilateralmente. El gobierno alemán incitó a la resistencia pasiva y como compensación a los industriales alemanes que habían sido vistos obligados a paralizar su producción, se emitió gran cantidad de moneda. Los billetes puestos en circulación por el Estado hicieron subir los precios y la moneda sufrió un incremento de su valor nominal sin la menor correspondencia con su poder de compra real. En 1923 se llegaron a emitir billetes con un valor teórico de cientos de millones de marcos. 3. La crisis argentina, conocida también como el cacerolazo y corralito. La década de los 80 fue un periodo muy difícil para el país gaucho. La dictadura, la guerra de las Malvinas, el colapso económico y una masiva inflación tuvieron lugar durante esta época. Su deuda creció durante los años 90 y pues con todo esto sumado a la gran corrupción existente en el país, Argentina entró en una gran recesión en el año 1999. Como era de esperar, los inversores perdieron la confianza en las empresas de este país, lo cual llevó al gobierno a congelar las cuentas bancarias durante un año, permitiendo sacar dinero de ellas en escasas ocasiones. Esto llevó a numerosas manifestaciones seguidas de grandes disturbios, lo cual llevó a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Todo pasó tan rápido que no se podía entender la real dimensión de los cambios que se produjeron a raíz de la renuncia de la Rúa. Lo cierto es que la Argentina de finales de 2001 era un país muy diferente al de hoy en día. Por entonces, los argentinos vivían los últimos días de la convertibilidad, es decir, la paridad en el peso y el dólar. Esto había permitido que muchos de ellos viajaran y adquirieran bienes importados, pero según muchos analistas, esto se trató de un mecanismo artificial e inflexible que contribuyó en gran medida a la crisis económica que estalló a comienzos del 2002. Número 2. El lunes negro. Sucedió el lunes 19 de octubre de 1987. ¿Cómo pudieron desaparecer $500,000 millones de la bolsa de Nueva York?
Muchos años después no hay una respuesta clara, básicamente porque hubo muy pocos indicadores de lo que iba a pasar. Cualquiera que fuera la causa, los mercados bursátiles de todo el mundo tuvieron que tragárselo. A finales de octubre de 1987, la bolsa australiana cayó un 41,8%, la de Canadá se hundió un 22,5%, la de Reino Unido un 26,4% y la de Hong Kong cayó un 45,8%. Una conocida teoría atribuye el desplome a la contratación programada inmediata y la creciente influencia de los ordenadores en Wall Street, pero siguen habiendo un acalorado debate. Lo que seguro es que mucha gente se arruinó de manera algo repentina. Número 1. La crisis económica española. En 2008, España empezó a advertir los principales indicadores de esta crisis. El origen de esta, enmarcado con el contexto de una crisis económica financiera a nivel mundial, gira en torno a un fuerte ajuste de la industria de la construcción tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la drástica disminución del crédito a familias y pequeños empresarios por parte de los gobiernos, y la caja de ahorros, algunas políticas de gasto inadecuadas llevadas a cabo por el gobierno central, el elevado déficit público de las administraciones autonómicas y municipales, la corrupción política, el deterioro de la productividad y la competitividad y la alta dependencia del petróleo son otro de los problemas que también han contribuido al agravamiento de esta. Y pues eso es todo, gente. Wow, esperen. Creo que ya algunos están preguntando por qué no ponen la crisis de Venezuela en su top, sabiendo que son un canal venezolano. Pues lo siguiente, nuestra crisis para nosotros llega a ser tan importante que pues lo tendríamos que dejar para otro video. En fin, esto ha sido todo por el video de hoy. Si os ha gustado, denle like, suscríbanse si quieren, no sé, comenten lo que quieran si es que tienen algo que comentar. Abajo en la descripción estaremos dejando los links del otro canal que es interesante también. Y pues hasta luego, nos vemos, suscríbanse por favor. Nos vemos.